la Tierra seguramente no surgió como lo proponía Darwin en 1900, en su libro de El origen de las especies, en un charquito tibio. Probablemente fue más bien en algunos resquicios mucho más pequeños, mucho más protegidos, quizás y de arcillas, protegidos además por una membrana de lípidos, donde empezaban a llevarse a cabo estas reacciones de polimerización. ¿Y cómo se llevaban a cabo estas reacciones? Bueno, en la parte, cuando esos charcos se inundaban, la parte húmeda del ciclo, pues estaban simplemente disueltos los monómeros, pero cuando empezaba a secarse este charquito, esta poza, estos monómeros, ya sea de ácidos nucleicos o de aminoácidos, empezaban a condensarse, es decir, empezaba obviamente, a evaporarse el agua, y entonces se empezaban a formar biopolímeros, es decir, ya material genético un poquito más largo, péptidos un poquito más largos, y nuevamente cuando se volvía a humedecer este resquicio, se volvía a humedecer, pues entonces de esta manera se controlaba la longitud tanto de los ácidos nucleicos como de los péptidos. Y en estos, mediante, mediante los ciclos húmedos y secos, es la propuesta más reciente acerca de cómo se pudieron haber originado los primeros biopolímeros. Bueno, existe otra propuesta que eh, realmente no sería tan del origen de la vida, pero también se le considera como una de las propuestas acerca de ello, que es el de la tierra congelada. ¿Por qué? Bueno, todas las reacciones que habíamos visto anteriormente, pues ocurrían, por ejemplo, en volcanes bastante calientes, en chimeneas submarinas, que son precisamente hidrotermales, termales quiere decir con calor, basadas en calor, e incluso impactos de meteoritos que pues también tienen bastante carga energética y despiden bastante calor. Sin embargo, se sabe que las reacciones en general prebióticas son mucho más estables en frío. Por ejemplo, el ARN es menos lábil cuando está frío, y también las proteínas son muchísimo más estables eh, en frío que en calor. Entonces, bueno, se sabe que por estudios de geología, que hace aproximadamente 3.000 millones de años, los océanos de la Tierra estaban cubiertos de hielo, y entonces se propone que esta cobertura, digamos, le servía como un aislante para que las reacciones biogeoquímicas ocurrieran debajo de esta capa de hielo. Sin embargo, como observamos, pues es un periodo de tiempo de 3.000 millones de años, mientras que la Tierra tiene un poco más de 4.000 millones de años. Y se ha situado las fósiles más antiguos de la vida se han situado en 3.500 millones de años. Entonces, podría o no coincidir con las fechas sobre el origen de la vida en la Tierra, en una Tierra congelada. Sin embargo, esto es muy poco plausible. Bueno, entonces, de acuerdo, tenemos que entonces el origen de la vida pudo ser originarse de maneras muy diferentes, ya sea chimeneas hidrotermales, o bien el mundo de las arcillas, o bien el mundo de los lípidos, o incluso aquel que se llama el metabolismo primero, empezaron a generarse primero ciertos ciclos metabólicos, o el mundo del RNA. Todo esto va a anteceder a Luca, pero ¿qué tanto va a anteceder? Bueno, la formación de la Tierra les mencionaba que se sitúa en 4.5 mil millones de años, ya con una hidrosfera estable, es decir, con agua, en 4.2 mil millones de años. La química prebiótica entonces se deduce que está entre 4.2 mil millones y 4 mil millones de años antes. El mundo del RNA, o
pre-RNA, es decir, con estos pequeños nucleótidos, ni siquiera son cadenas muy largas, se sitúan aproximadamente 4.000 millones de años antes. Ya el mundo del RNA en 3.8, las primeras signos de vida en 3.6 mil millones de años. Y hasta acá, hasta el final, encontramos a Luca en 3.6 mil millones de años y bueno, su evolución continúa hasta el presente. En esta línea de tiempo es justamente en donde nos damos cuenta que precisamente el origen de la vida no es lo mismo que Luca, aunque a veces al explicarlo, por ejemplo, en videos de divulgación e inclusive a nivel académico, a veces se confunden y se traslapan un poco estos conceptos, pero viendo aquí la línea del tiempo nos podemos dar cuenta que efectivamente no es lo mismo. La primera vida podríamos considerar que ya tiene como material genético primordial el ADN o DNA. Sin embargo, antes hubieron muchísimos otros procesos y es precisamente este hueco en el conocimiento donde se ha también tratado de llevar a cabo estudios para llenar un poco este hueco en el conocimiento y saber precisamente qué hubo entre Luca y el origen de la vida, o incluso un poco más cercano a la formación de la Tierra. Bueno, Sech propone entonces un esquema bastante sencillo en que, bueno, dice, las moléculas orgánicas complejas se produjeron por química aleatoria o quizá vinieron también algunos ingredientes del espacio, de acuerdo. Entonces, de esto nos va a conducir al mundo del RNA que les comentaba, que está aquí, que está acá en la parte, en la gráfica, en el dibujo vertical. Pero, bueno, y este mundo del RNA es autocatalítico, por eso tiene esta flechita como en una flechita circular, porque el RNA va a catalizar precisamente la producción de más RNA. Bueno, cuando empezaron los aminoácidos también ya a polimerizarse y se estableció un código genético, tenemos entonces que ya había proteínas que están codificadas en material genético del tipo RNA. De manera que tenemos el mundo de las ribonucleoproteínas. Y hasta acá está Luca. Luca ya tiene un material genético de ADN. Bueno, ahora, yéndonos a Luca. Este es un esbozo de un cuadernillo de notas de Charles Darwin en el que en 1837 esquematiza precisamente, sí ven bueno, Sí, se ve bien. sí se ve, ¿verdad? Ok. Él esquematiza en un cuaderno de notas, esbozando las ideas acerca de el origen de las especies, esquematiza un primer, digamos, un árbol filogenético. En ese tiempo no lo concebía precisamente ya como tal un árbol filogenético, pero sí se da cuenta que, bueno, si las especies van surgiendo, más bien, si todas las especies van a tener un ancestro común, por ejemplo, se sabe que los humanos tenemos un ancestro, todos los primates tenemos un ancestro común, de tal manera que nosotros como Homo sapiens estamos emparentados con gorilas, con chimpancés. Y a su vez, por ejemplo, todos los felinos, por ejemplo, los tigres, el gato doméstico, también tienen un ancestro común. Y si así nos vamos extrapolando más y más y más atrás en el tiempo, precisamente llegamos a Luca, el último ancestro universal común. De manera que, bueno, ya para 1859, Charles Darwin ya publica su libro de El origen de las especies. Sin embargo, El origen de las especies es precisamente de Luca hacia adelante. Entonces, ya, ya con trabajos de genética molecular, se esboza ya el que actualmente conocemos como el árbol de la vida. Aquí, si se dan cuenta, del lado
izquierdo tenemos el esquema del último ancestro universal común. Aquí está, en 4.000 millones de años aproximadamente. Si recordamos la línea del tiempo, un poquito, bueno, aquí tiene unos tiempos un poquito diferentes, pero más o menos, aproximadamente 3.6 mil millones de años. Un poco antes inicia la vida. Luego viene Luca en 3.6 mil millones de años y después empiezan a surgir todas las diferentes especies. Por ejemplo, tenemos por un lado las bacterias, por otro lado las arqueas y como una ramita hermana de las arqueas tenemos a los eucariontes, pero además hay transferencia horizontal de genes. De manera que, por ejemplo, si esquematizásemos con los organismos más representativos de varias de estas ramas, por ejemplo, encontramos el árbol en color blanco que está del lado derecho, y aquí tenemos, este es un árbol precisamente, es el mismo árbol de la vida, pero ya con los dibujitos de más o menos todos los organismos, cómo estamos emparentados unos con otros. Y tan estamos emparentados que al final todos nos emparentamos en Luca. Pero ¿qué hubo precisamente entre entre el origen de la vida y Luca? Hay ahí un gap del conocimiento que no sabemos. Pero, por ejemplo, aquí es el mismo árbol, solo que de un esquema un poco diferente. Y esto ya además está basado precisamente en los genomas de todos los organismos que conocemos. Ese es un trabajo bastante titánico, sinceramente, y bastante útil. Sin embargo, precisamente nos dice la evolución a partir de Luca, mientras que los de la química prebiótica pues nos dicen los primeros indicios de la vida. Sin embargo, todavía no sabemos qué hubo en un periodo intermedio. Bueno, voy a tomar agüita, un momento. Bueno, entonces hay dos grandes maneras en que los científicos han o hemos eh, tratado de investigar, de investigar precisamente cuáles eran las características de esos organismos o protoorganismos antes de Luca y un poco después del origen de la vida. De esta manera, por ejemplo, tenemos los enfoques que les llaman top-down, es decir, de arriba hacia abajo, que consisten precisamente en comparar todos los genomas de todos los organismos y encontrar cuáles son los genes que están comunes a todos ellos. Y de esta manera poder reconstruir precisamente la naturaleza de Luca. ¿Cuáles eran los genes que, dado que están presentes en absolutamente todos los organismos, pues seguramente estaban entonces presentes en el último ancestro común, en Luca? Pero también tenemos entonces los enfoques que se llaman de abajo hacia arriba, es decir, iniciando desde la química prebiótica, ir ensamblando, ir viendo cómo se van ensamblando todos estos componentes para llegar eventualmente a los ingredientes clave para originar vida. Sin embargo, bueno, tenemos precisamente lo más que se puede llegar con los enfoques de arriba hacia abajo es a Luca, y con los enfoques de abajo hacia arriba, pues todavía no se ha llegado exactamente a los ingredientes para originar la vida. Ya se han logrado, por ejemplo, establecer ingredientes, pues, para formar nucleótidos, ácidos nucleicos, para formar aminoácidos y eventualmente proteínas, para formar lípidos y eventualmente membranas, pero no se ha podido todavía eh, saber todos los ingredientes que fueron necesarios para la formación de la vida. No crearla como tal, pero sí saber cómo se pudo haber formado, cuáles eran todos esos ingredientes. Bueno, recordemos entonces eh, la propuesta de Eigen de que primero estuvieron los genes en el mundo del RNA. Él encuentra, basado en diversas deducciones matemáticas, que el código genético no es tan viejo, pero casi tan viejo como nuestro planeta,
¿qué es el código genético? El código genético son todas las instrucciones que cada una de las células va a seguir para formar para formar a un organismo. Es decir, que digamos es el recetario con base en el cual se van a ir agregando todos los ingredientes para formar un organismo. Por ejemplo, todos los ingredientes que de cada una de las células debe ir ensamblando para formar una Miriam, para formar un Marco, para formar un Jesús, etcétera. Entonces, el código genético que tenía Luca, pues ya estaba basado en ADN. Pero antes también había un código genético, ¿o no? Porque pues si primero estaban los genes y había protoorganismos, pues debían tener seguramente un código genético. Bueno, pues alguien propone que ese código genético seguía un patrón que se le llama RNY, donde la R simboliza las purinas, es decir, un tipo de base nucleotídica que engloba a las adeninas y a las guaninas. La Y quiere decir pirimidinas, simboliza pirimidinas, que son citosina y uracilo para el caso del ARN. En el caso del DNA, pues sería timina, pero estamos hablando del mundo del RNA. Y la N, pues quiere decir cualquiera de las 4 bases. De manera que este es un esquema de precisamente cómo serían estas cadenas de ácido ribonucleico. Serían cadenas que en la notación que conocemos en biología de 3', 5', son cadenas de ácidos nucleicos con un patrón RNY, 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 etcétera. Entonces son ácidos nucleicos con este patrón RNY. Claro que además existen otras propuestas, por ejemplo, que primero ejemplificadas por Zefei Wong, pero también que actualmente defienden Massimo Di Giulio, Romeo Cardoso Guimaraes, los que mencionan que no. Eso de los primeros, los genes, no están de acuerdo con ello y mencionan que primero seguramente tuvo que ser el metabolismo. Entonces los ciclos metabólicos que se iban haciendo de aminoácidos fueron guiando la aparición del código genético. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que no hay mucha direccionalidad. La direccionalidad, es decir, cuál aminoácido aparece primero, cuál aparece después, pues es muy poco clara. También existe, por ejemplo, una propuesta de Ikehara, de Kenji Ikehara, en que menciona que no, que el primer código genético, él sí está por la postura de que primero debía haber un código genético, pero que el primer código genético no era tan grande como RNY, sino simplemente iniciaba con guanina, luego en medio, pues él sí considera que cualquiera de las 4 bases, y luego citosina. Y también está, por otro lado, otro tipo de propuesta en la que mencionan que no, que el código genético seguramente se deriva, la evolución del código genético, por la evolución de las proteínas que van a cargar los aminoácidos, que se les llama comúnmente aminoacil-tRNA ligasas. Bueno, antes se le llamaba sintetasas, pero en realidad estas proteínas no sintetizan nada, simplemente ligan el aminoácido, lo van a ligar a una molécula pequeñita que se llama tRNA y que es la que va a fungir de adaptador para ir formando todas las proteínas en el orden precisamente en el que el código genético lo dicta. Precisamente van a ir escribiendo, van a ir formando este mecanismo, la receta dictada en el código genético. Entonces ellos comentan que pues la evolución del código se dio por la evolución de este tipo de proteínas. Y que, por ejemplo, ellos mencionan que el ADN sí
si recuerdan, la imagen más común que tenemos del ADN, pues es una cadena en un sentido y otra cadena en el otro sentido. Entonces, ellos comentan que en la cadena que esté en un sentido va a sintetizar un tipo de aminoácido terrenealigasas y la cadena en el otro sentido, la otra clase de terrenealigasas. Bueno, entonces, ¿cómo conciliar todas estas visiones? El de la coevolución aún no se ha podido conciliar con las otras propuestas, pero la de la hipótesis GNC y la hipótesis de las aminoácidos RNA-ligasas se han conciliado con la propuesta de alguien de que el primer código era RNY. Entonces, por ejemplo, si observamos, les comentaba que el RNY era adenina o guanina, luego en medio cualquiera y luego citosina o uracilo. Es decir, que el GNC que propone Kenji Kehara es como una parte pequeñita que también de un patrón RNY que es mucho más grande. Mientras que el modelo, bueno, matemáticamente se ha demostrado que el modelo de la evolución del código de Rodin-Rodin-Ono y de Larue y Carter es equivalente matemáticamente al modelo de RNY. No vamos a ver las matemáticas porque sería bastante complicado y tampoco yo las domino. Yo estoy del lado más bien de las ciencias biológicas. Bueno, ahora pasemos un poquito. Parece que nos salimos del tema, pero ahorita verán que no. Veamos, ¿qué son los fractales? Vámonos ahora a los fractales. Bueno, los fractales en un sentido más o menos no tan riguroso son entes geométricos que tienen autosimilitud a distintas escalas. Es decir, que la forma fundamental se mantiene constante tras varias iteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, veamos el ejemplo que aquí que se le llama conjunto de Cantor. Tenemos, por ejemplo, una línea recta que se divide en 3 fragmentos. Se le quita el de en medio y volvemos a hacer, volvemos a hacer el mismo proceso con los 2 fragmentos completos que quedan. Tenemos el fragmento completo, se le quita la parte media y así sucesivamente. Esto es de los fractales más sencillos que existen. Entonces, un fractal tiene invarianza de escala. ¿Qué quiere decir la invarianza de escala? Bueno, las propiedades estadísticas de un sistema se van a preservar aun cuando la escala cambie. Por ejemplo, si nos acercamos si hacemos un zoom precisamente en el conjunto de Cantor, veremos el mismo patrón con el que iniciamos, una línea recta dividida en 3 fragmentos que se quita y que se quita el de en medio. Bueno, en la naturaleza también existen fractales, también en la geometría y en el álgebra. Entonces, una manera en la que logró investigarse el código genético fue a partir, iniciando con la propuesta, ¿recuerdan? Con la propuesta de Eigen de que el primer código genético tenía un patrón RNY. Y precisamente se investigaron las propiedades estadísticas, por ejemplo, que tendría un genoma súper chiquito que únicamente contenía tripletes del tipo RNY. Y luego se vio que este genoma podía evolucionar hasta el código genético actual. Bueno, el RNY, como quizá pudieron darse cuenta, si no, tampoco pasa nada. El RNY son únicamente 16 codones, mientras que el ADN actual, mientras que el ADN, el código genético actual, tiene 64. Es decir, que es solamente una cuarta parte del actual. Sin embargo, las propiedades estadísticas, este tipo de propiedades estadísticas de los fractales también suceden en el ADN. De manera que las propiedades estadísticas del RNY van a ser las mismas que las de un genoma con el código genético completo. Y además
de dos estadios intermedios que se les denominaron extendido 1 y extendido 2. Es, por ejemplo, como si al Quijote de la Mancha, el libro completo, como fue publicado, fuera, digamos, que nuestro código genético estándar actual, el ADN completo. Pero si le vamos quitando más y más fragmentos, seguimos identificando qué es el Quijote de la Mancha, seguimos viendo a los personajes principales, pero hagan de cuenta que le quitamos casi todas las páginas, casi muchas de las palabras, y aún podemos seguir viendo que es el Quijote de la Mancha, podemos seguirlo distinguiendo. Digamos que serían como que preserva las propiedades estadísticas. Es como, de manera que el RNY sería solo una cuarta parte del Quijote de la Mancha, mientras que el libro completo sería el código genético completo actual, el que precisamente tendría Luca. De manera que podemos de esta manera rastrear precisamente cómo estaba compuesto esos organismos, o por lo menos su material genético, qué patrón seguía justamente entre el mundo del RNA, que es bastante cercano medianamente cercano al origen de la vida, y hasta antes de Luca, que ya sería el código genético estándar actual. Entonces, con el RNY tenemos 16 codones, mientras que con las dos rutas que les comentaba que se dieron cuenta que, bueno, el doctor Marco José de la Universidad Nacional Autónoma de México, él se dio cuenta que el RNY producía el código genético estándar actual siguiendo dos caminos. Un poquito de agua, un momento. Bueno, estos dos caminos se les llamaron extendido 1 y extendido 2. ¿Cómo se forman? Un momentito. Bueno, recuerden que teníamos la cadena de RNY, 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 RNY. Bueno, imaginemos que en lugar de iniciar la lectura en RNY, iniciamos la lectura en N, de manera que tendríamos NYR, NYR, NYR y NYR. Pero si en vez de iniciar en la segunda, iniciamos en la tercera, tenemos los tripletes YRN, YRN, YRN. Bueno, esa fue precisamente una de las propuestas, que se le llamó el extendido 1, que consiste de 48 codones, es decir, 3/4 partes del Quijote de la Mancha. Pero también, si por ejemplo, cambiamos la R, que es decir, que hacemos transversiones de RNY, y en vez de tener RNY tenemos YNY o RNR, tenemos otro tipo de código genético, que es el extendido 2. De manera que tenemos estas colecciones que al final se van a complementar para formar el código genético estándar actual, precisamente el que tienen ya la mayoría de los organismos, la amplia mayoría de los organismos, y el que tenía Luca. Entonces tenemos aquí de nuevo ya conjugado el mismo esquema precisamente que propuso Thomas Edge en 2012, pero aquí estarían situados precisamente estas propuestas de los códigos genéticos RNY, que estarían en el mundo del RNA, y los códigos genéticos extendido 1 y extendido 2. Esta entonces es una manera en que podemos saber más o menos cómo eran por lo menos algunos de los componentes entre el origen de la vida y Luca. Y aquí tenemos esquematizados cuál serían la ordenación de todos los codones con los aminoácidos que van a codificar del tipo extendido 1 y del tipo extendido 2. Estos se van a complementar y entonces
tenemos el código estándar de Luca de ADN. Entonces, cuando nosotros, que esto fue ya lo que nosotros hicimos, cuando tenemos entonces, traducimos en aminoácidos estas cadenas de RNY, 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 tenemos entonces dominios ya de proteínas, es decir, que podemos encontrar las proteínas o los pequeños péptidos que eran codificados por este código genético primitivo, de manera que, grosso modo, encontramos 5 dominios esenciales. Y utilizando en este caso únicamente un organismo para este trabajo, pero así como ocurrió con este organismo, ocurre para muchísimos otros organismos. De manera que, por ejemplo, este es un fragmento, el fragmento de una subunidad del ATP sintetasa. La ATP sintetasa es la molécula que nos va a proveer de energía a las células en la actualidad, pero un fragmento de esta proteína, que es bastante grande, un fragmento ya existía en tiempos tan remotos como el mundo del RNA que propuso Eigen. Existía ya en estos tiempos tan remotos por lo menos un pequeño fragmentito y en este caso, unía calcio. Pero también encontramos, por ejemplo, un fragmento de una enzima bastante moderna, una beta-lactamasa. ¿Para qué sirven las beta-lactamasas? Bueno, le sirven a los organismos para poder defenderse de los antibióticos. Y uno diría, pues, ¿cómo es posible que existieran en tiempos tan remotos si antes no había antibióticos, sino hasta apenas el siglo pasado? Bueno, porque no quiere decir que toda la proteína, en este caso toda la beta-lactamasa o la subunidad del ATP sintetasa, existieran en tiempos tan remotos, pero sí ya existían esos primordios, estos pequeños fragmentos que de hecho antes tenían otra función muy diferente. Por ejemplo, este fragmentito de la beta-lactamasa era capaz de unir un péptido. ¿Se acuerdan que les comentaba que se podían polimerizar pequeños péptidos por los ciclos húmedos y secos? Bueno, pues este tipo de péptidos es lo que unía ese fragmentito, que ya existía en tiempos tan remotos. Pero además pudimos reconstruir los péptidos de otras propuestas de otras personas que se basaron precisamente en obtener todas las secuencias universalmente conservadas en todos los organismos. Una de esas secuencias es este octámero, que está aquí simbolizado en código de una letra, los aminoácidos, glicina, histidina, valina, diferentes aminoácidos. Curiosamente, además, estos aminoácidos son los que sintetizó Miller precisamente. ¿Recuerdan el experimento de Miller? Son los que sintetizó Miller, los que encontró Miller que pueden ser sintetizados de manera prebiótica en sus organismos, cuando hizo la teoría quimiosintética de la vida. Bueno, estos aminoácidos precisamente, además, eran los aminoácidos codificados por este tipo de código genético, por el código genético RNY. Entonces, bueno, tenemos ya afortunadamente este artículo publicado, que es una propuesta del UR-proteoma, es decir, del proteoma más antiguo, que nos remonta precisamente al proteoma codificado por ese primer código genético que propuso Eigen en el mundo del RNA. Y les comentaba que nos dimos cuenta que este proteoma, esta colección de péptidos, en realidad se dedicaban a unir cosas que ya existían, unir otro tipo de péptidos, unir ácidos nucleicos, unir, por ejemplo, metales como calcio, magnesio, etcétera. Pero era muy importante precisamente porque, bueno, si estamos pensando, imaginen un ambiente prebiótico, imagínenlo. Están, pues, los componentes de alguna manera, pues, nadando en alguna solución, aunque estén encerrados en una vesícula como las que les decía, están allí, digamos, flotando.
Entonces, una manera efectiva para que estas reacciones ocurriesen entre estos componentes era precisamente agarrarlos, decirle, estate quieto, ¿cómo? Precisamente con estos péptidos codificados por tripletes RNY, codificados en el mundo del RNA. Por eso les llamamos sitios de estabilización de cofactores. ¿Por qué? Porque resulta que además muchos de esos componentes actualmente le sirven a las proteínas de nosotros o de los animales o de las plantas, les sirven para llevar mejor a cabo su función. Se les llaman cofactores y pueden ser metales, pueden ser algunos tipos de moléculas nucleotídicas, etcétera. Y por eso les llamamos cofactor stabilizing binding sites, sitios que estabilizaban a los cofactores. De eso se trataba el urproteoma. El urproteoma entonces era el primer proteoma, los primeros péptidos, lo que iban a hacer es estabilizar todo lo que ya existía. Bueno, entonces, lo que les comentaba, entonces, eran o bien sitios de unión para cadenas de nucleótidos, para moléculas nucleotídicas, cationes, algunos péptidos, etcétera. Hagan de cuenta que si está en el esquema, las proteínas fuesen las que están en colores vibrantes, el sitio codificado por tripletes RNA, es decir, el primordio, lo primero que surgió de esas proteínas fue estas que están más en color más clarito, los sitios de estabilización de los cofactores. Pero además, recuerdan que les había comentado que a partir del RNY había dos rutas para llegar al código estándar actual, el extendido 1 y el extendido 2. Entonces lo que hicimos fue investigar precisamente ahora las proteínas ya mucho más grandes, mucho más complejas, que eran codificadas ahora por los tripletes del tipo extendido 1 y extendido 2. Bueno, para ello utilizamos 26 organismos, 13 bacterias y 13 arqueas. Y de aquí obtuvimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, obtuvimos obtuvimos proteínas ribosomales, es decir, las proteínas que le van a servir al ribosoma, es decir, a la fábrica donde se producen las otras proteínas, le van a servir de estabilizador. Entonces, encontramos proteínas ribosomales ya codificadas por extendido 1 y tripletes del tipo extendido 2, e incluso un pequeño fragmento codificado, o sea, su primordio se remonta hasta momentos del mundo del RNA, puesto que encontramos un pequeño fragmento codificado por tripletes del tipo RNY. Pero también, por ejemplo, una enzima bastante importante creo que todos los organismos actuales, que es la triosa fosfato isomerasa, que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Pues también resulta que ya existía prácticamente de manera completa antes de que emergiese Luca. ¿Por qué decimos que antes de que emergiese Luca? Porque estaba codificada precisamente por extendido 1 y extendido 2, pero además también su primordio, es decir, lo más ancestral de esta proteína también es codificado por una pequeñísima porción es codificada por tripletes del tipo RNY, es decir, se remonta mucho antes de Luca, un poco más cercano al origen de la vida misma. Pero además, por ejemplo, obtuvimos otra proteína bastante importante, sobre todo para los organismos más antiguos. ¿Recuerdan que les comentaba que los primeros organismos, algunos de los primeros organismos, pues precisamente se propone que existían en estas chimeneas submarinas hidrotermales? Es decir, eran organismos, los primeros que surgieron eran organismos que pues no ocupaban el oxígeno como actualmente lo ocupamos, por ejemplo, nosotros, los animales, los animales no ocupaban el oxígeno, sino tenían otro tipo de reacciones metabólicas. Bueno, una de estas proteínas es la acetilcoenzima A sintasa.
está compuesta por varias subunidades. Por ejemplo, la subunidad alfa de esta proteína, que es bastante importante para esos organismos bastante primigenios, una de las subunidades, que es la alfa, está codificada casi en su totalidad, ya sea por extendido 1 o extendido 2. Y además, precisamente, ya las partes que están codificadas por extendido 1 se complementan con las partes que están codificadas por extendido 2. Lo que recuerdan, si recuerdan el esquema, precisamente el extendido 1 y el extendido 2 a nivel de tripletes también se complementan entre sí para formar eventualmente el código genético de Luca. Bueno, esta proteína, la acetilcoenzima sintasa, otra de las subunidades es la subunidad gamma. Y la subunidad gamma, además de que está codificada por tripletes del tipo extendido 1 y extendido 2, es decir, ya existía casi también formada por completo antes de que existiese Luca, también un pequeño fragmento de esta enorme subunidad se remonta al mundo del RNA, es decir, a la propuesta que hace Eigen de que del primer código genético. Y bueno, también esto logramos publicarlo en otra revista precisamente sobre la evolución ya del proteoma. Ya no solamente el RNY, sino cómo va a ir evolucionando precisamente justo antes de que emergiese Luca, justo antes de que ya hubiese un DNA formado como tal, de que el DNA fuese la molécula hereditaria. Y bueno, esta es además una invitación a uno de los museos para mí más apasionantes que existen en la Ciudad de México, que es el Museo de Historia, el Museo de Historia Natural. En este museo, por ejemplo, en las primeras salas hay un mural bastante bonito que sintetiza las eras geológicas, precisamente desde el origen de la vida y bueno, hasta la época actual. Bastante más allá de Luca, pero es realmente bastante bonito. Y también una de las cosas que a mí como estudiosa de evolución más me fascinaron es que precisamente tienen una recreación tridimensional del árbol de la vida, precisamente. Bastante bonito, bastante grande y bastante tridimensional. Sinceramente a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, aquí está la página por si gustan lanzarse al museo. Claro, una vez que se puedan retomar las actividades de los museos y estemos en semáforo verde. Y bueno, como decía Teodosius Dobzhansky, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Muchas gracias. Hola, Miriam. Hola. Hola, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Por cuestiones de tiempo no te presentamos, llegamos así muy corriendito. Ah, no, perdón. Quisieras hablarnos un poquito de ti. Estás en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, eres candidata a doctorado. ¿Qué más nos podrías platicar antes de que iniciemos las preguntas? Bueno, sí, efectivamente yo estoy en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y pues creo que se nota que me apasiona bastante la evolución, en particular pues justo antes de Luca, o bueno, un poquito después de Luca también. Y pues por lo menos en biomédica sí es un tema un poquito raro de tratar, porque pues allí se torna todo más hacia pues el bienestar del ser humano. Pero también conocer los orígenes creo que es bastante interesante y bastante importante. Mi tutor es el doctor Marco José, que es biólogo teórico. De hecho, precisamente estoy en el laboratorio de biología teórica y pues ahí realicé mi licenciatura, mi tesis de licenciatura. Ahora estoy en el doctorado directo, por eso no hay maestría.
Es doctorado directo y pues ya estoy en la tesis, ya voy a acabar y nada más espero, bueno, nada más termino la tesis y pues los trámites, pues ahorita en línea por toda la situación. Pues sí, pues muchas gracias, Miriam. Bienvenida otra vez y muy interesante. Abrimos una sesión de preguntas. Si alguien desea preguntarte algo. Sí, sí. Buenas tardes, Miriam Nieves, para servirle. ¿Qué tal? Tocaya. Sí, muy bonita su presentación. Yo creo que no es tan descabellado pensar que usted está en el Instituto de Biomédica, sobre todo por las teorías que maneja, que son proteínas de enlace y que a fin de cuentas son parte de las moléculas ahora más complejas, pero que a fin de cuentas tienen funciones sobre todo como el intercambio de oxígeno o algunas captación de iones esenciales como el calcio o el fosfato que usted comenta. Entonces, es muy complejo porque efectivamente hay muchísimas teorías, pero creo que esta que usted está proponiendo no me parece mal, sobre todo porque ahora en los códigos genéticos de muchos animales se ha visto que hay muchos codones repetidos, muchas secuencias repetidas. Uh-huh. Esta, este juego de codones que usted maneja, que a fin de cuentas es el que genera el código, yo creo que más bien es sorprendente, porque todo el mundo dice, no, pues esto es algo nuevo, ¿no? Que se descubrió. Pero en realidad, si retomamos todo lo que ha pasado en millones de años, yo creo que la naturaleza siempre ha sido muy sabia y manifiesta el, el hecho de hacer las bases funcionales para darle una complejidad más a la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy bonita su teoría y yo pues le deseo lo mejor y espero que vaya al extranjero. Hay muchos lugares donde sus conocimientos valdrían muchísimas opiniones buenas y no quedarse aquí. O sea, la exhorto a que haga un postdoctorado. Claro, es la idea. Bueno, muchas Gracias. felicidades. Gracias. Muchas gracias, Miriam. No, gracias. Las dos Miriams, ¿no? Muchas gracias. Sí, alguien más que desee preguntar. Me faltó enseñarles otra representación precisamente de un árbol de la vida. Ahí está. Está bonito, está bonito. Está padrísimo, sí, está muy, muy bonito. Y una representación, y un ADN. Y un ADN. Armando. Hay un árbol de la vida de Metepec, Miriam, ¿los conoces? Esos de barro. Claro, bastante bonitos. También, sí, bastante bellos. Sí, sí, sí. Bueno, voy a tomar la palabra, no sé si me le adelante a alguien. En primer lugar, me adhiero a tu tocaya, Miriam, felicitarte, no solamente por el contenido de tu plática, sino justamente tú misma te defines y eso me parece que es autorreconocerse con una pasión y una emoción por lo que estás haciendo y por lo que seguramente vas a seguir produciendo aquí o en el extranjero o donde sea. Recordaría ese dicho de que el que es perico donde quiera es verde y seguramente te va a mantener en un nivel de acción muy alta esto que nos dejas ver de tu personalidad y de tu gusto por lo que estás haciendo. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Desde luego que el tema es complejo. Sí. Y no dejará de tener también otras vertientes, hasta incluso contrarias, ¿no? Y no me estoy refiriendo al creacionismo y cosas de ese tipo. Sin embargo, pues
con base en la evidencia del mundo actual y las proyecciones hacia atrás, lo que tú decías, el top-down de las cosas, de las interpretaciones, pues permite llegar a conclusiones muy plausibles sobre qué pudo haber ocurrido. Claro. Te agradezco que me queda claro y te lo voy a decir, no sé si es así, pero efectivamente el LUCA cede a lo que conocemos como la vida, o sea, la unidad mínima de vida estructural, funcional, con todas las propiedades que se le conocen a la vida. Durante muchos años se ha puesto en el nivel de organización celular, ¿no? Sí. Y algunos dicen, por debajo de ese nivel hay moléculas que tienen algunas propiedades, pero no todos los atributos de lo que definimos como vida. Ahí estaría LUCA, ¿verdad? Ahí estaría LUCA, aunque, bueno, también hay propuestas que mencionan que, pues, precisamente Carl Guth le llamaba progenotes a lo que existió antes que LUCA. Hay otra propuesta del doctor Francisco Prosdosimi que menciona, que les llama a todos estos organismos antes de LUCA, pre-LUCA, les llama el FUCA, The First Universal Common Ancestor, es decir, el primer ancestro, y cómo fue evolucionando precisamente hasta llegar a LUCA. Okay. Todavía no lo tenemos tan claro, de hecho, y justamente es lo que mencionabas, es motivo de debates, de discusiones, siempre en el marco del enriquecer el conocimiento, ¿no? Pero sí, por lo menos sí, LUCA ya tiene ADN, lo cual es bastante importante para mantener la cohesión y la fidelidad del material genético producido. Y además, bueno, sí tiene ya muchísimas más características, porque, por ejemplo, utilizando códigos genéticos un poco anteriores al de LUCA, como los extendidos, por ejemplo, como un ejemplo, pues sí, algunas de las proteínas modernas ya estaban formadas, pero no todas. Entonces, quizá no todos los ciclos metabólicos que existen, que existieron, por ejemplo, incluso en... Parece que se le fue un poquito el... Sí. Creo que se le fue la señal de internet. Probablemente. Ha estado lloviendo mucho en la ciudad y eso... sí, y por donde ella vive llueve aún más y es peor todavía. Vamos a esperarla, ¿no? Sí, parece que la sacó la red. Pues vamos a esperarla un poquito. Bueno, está bien. Le voy a marcar a ver cómo. Sí, sí, sí. Mientras, si quieren, prendemos las cámaras y nos vamos saludando. A ver si seguimos iguales. Azu, Miriam. Dice que me detuviste el video y no puedo. ¿No puedes compartir? Ajá. A ver. Vamos a ver. Sí. Ahí ya está, sí. Ya, ahí está. Perdón. Buenas tardes. De nuevo. Miriam. A ver, ojalá se reconecte. Ojalá se reconecte. También que seguramente ya dio una explicación y ojalá se haya dado cuenta, ¿no? De que está conectada.
Nos seguimos hable y hable. No, bueno, les platico un poquito. De hace tiempo me contactó para decirme, necesito una supercomputadora. Pero ella tenía muy, muy claro qué computadora necesitaba, ¿no? Entonces estuvimos ahí buscando pieza por pieza, tarjeta madre, memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica, ¿no? Y yo no entendía mucho por qué quería ese equipo. La verdad fue no fue un avión, fue un cohete, ¿no? A lo mejor fue el mismo que lanzaron apenas a Marte, ¿no? Y ahora estoy entendiendo por qué necesitaba esa capacidad, ¿no? Yo me imagino, y ahorita le voy a preguntar ahorita que regrese, pues no sé cuántas bases de datos haya manejado de ADN para procesar todo aquello que implicó su trabajo, ¿no? Ahorita me queda muy claro para qué quería esa computadora, ¿no? Sí, ya llegó. Ay, ya, disculpen, se fue la Ah, ya regresó. luz. No, adelante, adelante. Una mega disculpa, se fue la luz horriblemente, pero ya llegó. No, gracias a ti por regresar. No, sí, ¿cómo creen que no? Pues no me acuerdo en qué estábamos, Miriam, pero yo te había preguntado algo. Estabas en que efectivamente hay otras vertientes para ver estas cosas que podrían ser, pues más bien otros puntos de vista complementarios, seguramente no que sean unos correctos, otros incorrectos, sino Sí, claro. ¿no? Sí, por ejemplo, incluso antes, pues, se tenía la idea de, sopa primordial. No, que fue por chimeneas submarinas hidrotermales. Bueno, posiblemente todo eso junto. Igual ahora, se tiene, bueno, una propuesta es la que tenemos de RNY extendidos 1 y 2, código actual, pero probablemente hubieron otros, incluso otros organismos que tuvieran otra estrategia para generar sus primeros péptidos, por ejemplo, y complementarse, claro que sí. Oye, y hay algunas propuestas para entender cómo se pasa de la, podemos decir, random chemistry a la specificity, porque ya en la celda actual, pues todos estos mecanismos o sea, los del dogma central de la biología modificado, pues tienen ciertos grados de especificidad. Sí. Por ejemplo, me estoy imaginando la enzima que tú mencionaste como la aminoácido RNA ligasa. Ajá. Bueno, en el actual son varias enzimas que tienen, por un lado, que reconocer el anticodón y por otro lado saber, digo, entre comillas, saber qué aminoácido van a pegar, y considerando que puede haber varios anticodones, codones que codifiquen para para más de un aminoácido, pues ahí hay una especie de red, no redundancia, sino pues sí, redundancia del código genético, pero con especificidad de la ligasa, ¿no? Sí. Y entonces yo me he imaginado siempre que en un principio hay mucho de azaroso o de aleatoria, la química aleatoria, digamos, pero llega un momento en que se limita esa cuestión aleatoria para entrar a la especificidad. Sí. No sé si me he explicado en mi pregunta. Sí. No, sí. De hecho, justamente las propuestas, la gran mayoría de las propuestas es precisamente esto, incluso el nuestro, incluso la nuestra, en que todo eran, por ejemplo, proteínas estadísticas o nucleótidos que se polimerizaban pues aleatoriamente, por ejemplo, en los ciclos estos de húmedos secos, y poco a poco, por ejemplo, una manera es, con la propuesta de Eigen, es fijarlo ya como, por ejemplo, como un código genético, ya que entonces esos péptidos ya no solamente se originen de manera azarosa, sino, por ejemplo, ahora siguiendo unas instrucciones que también, que ya están determinadas y se van a ir generando estos péptidos ya no de manera
tan aleatoria, pero también había muchos otros que sí. Por ejemplo, encontramos, ¿no? Los péptidos que producen, los péptidos que codificados por este código del RNA, pues también podían unir otros péptidos que pues seguramente se polimerizaron pues de manera aleatoria. Pero poco a poco sí se fue como que paso a paso, de alguna manera fijando ciertas características que funcionaban y pues esto le dio un cierto tipo de ventaja, por decirlo de alguna manera, sobre quizá otras moléculas que pues ya no fueron fijadas por alguna razón. Pero sí, empezaron desde lo más aleatorio, lo más azaroso, se fue fijando paso a paso para los diferentes, en diferentes etapas. Sí. A ver si entendí bien también. La primera propuesta de código genético, digamos, es esto que llamabas RNY. Ajá. ¿Sí? Y una mejora a esta propuesta es lo que se conoce como extendido 1 y extendido 2, que diversifica muchísimo la combinación de nucleótidos, bueno, de bases, y tendríamos como el precódigo genético a las células, ¿no? Ajá. Ok. Sí. A ver, espérenme. Ajá. Esta, okay. Ahí está. ¿No? Ajá. Pues aquí ya tienes una combinación del lado derecho con los extendidos, pues tremenda, ¿no? Sí. Tremenda. No sé si son los 3 a la cuarta, como es el código actual. No sé, no lo he contado ahí, pero me parece que sí, ¿no? Serían prácticamente todas las combinaciones actuales. De cada extendido son 48 con ligeras diferencias. Hay algunos que se comparten, pero no todos. Y los que no se comparten están en el otro extendido. Ok. Ya entonces se complementan y quedan los 64. Pero sí hay algunos que se comparten. Son 48 y 48, pero no todos son los mismos. Ok. Entonces, esto sería el momento previo al... Bueno, tiene que ver en el tiempo esto que estás presentando con el RNP World, más o menos. Sí, justamente sí, como lo esquematizo ahí, ¿no? en la imagencita, superpongo precisamente estos modelos de RNA extendidos en el esquema de Sech y precisamente serían ya ribonucleoproteínas, efectivamente. Perfecto. Ya proteínas, ya no solo péptidos pequeños, ya proteínas bastante más funcionales. Ok. Bueno, dos cosas más. Me llamó la atención lo de la beta-lactamasa. Sí. A mi tutor también y no me creía, de hecho. Que sea tan antiguo, o sea, bueno, decir antiguo es aquí, siglo pasado, que sea tan ancestral, ¿no? Por lo menos un pequeño cachito, sí. De hecho, en el 2018, si no mal recuerdo, justamente salió un artículo en el que por otras metodologías, no la preciso en este momento, encuentran que datan precisamente las betalactamasas o el origen de las betalactamasas ya como enzima más funcional parecida a la moderna en el precámbrico. Y nosotros encontramos que incluso el origen, un pequeño fragmento suprimordia está mucho antes. O sea, está antes de nunca. Sí. Y sí, mira, y considerando que, bueno, hasta donde yo sé, y tú sabes mejor que yo, los antibióticos son productos inicialmente de hongos. Se descubrieron y ya pueden ser sintéticos. Sí. Y hasta donde yo sé, no hay eucarionte que produzca beta-lactamasa, ¿o sí? Son procariontes. Que yo sepa, ¿no? No, sí, son los procariontes. Es decir, ahorita lo podemos ver como tú lo mencionaste, un mecanismo de resistencia, entre comillas, de los procariontes de bacterias contra el antibiótico, no el producido por el humano, sino el que evolutivamente otros organismos más posteriores, los hongos, eventualmente van a producir. O sea, mi alucinación en este momento es si eso es un lookup
procarióntico, ¿no? O sea, esta característica, pues, ¿no? O sea, es parte del LUCA procarióntico. Ajá. No sé si me explico. O sea, el precursor hace mucho más antes de que hubieran los primeros procariontes. Ya se está ensayando una enzima que quién sabe para qué le serviría en ese Para momento. que eventualmente, por ejemplo, el fragmentito que encontramos de la beta-lactamasa, pues unía un péptido precisamente estadístico ahí, aleatorio. Sí. Y pues eventualmente se formaron ya beta-lactamasas y de ahí que entonces ya no sea tan inexplicable y tan difícil la resistencia bacteriana, precisamente. Exactamente, sí. Y luego otra cosa interesante, creo yo, o al menos así lo estoy entendiendo. Sí. La conformación de los ribosomas como sitios catalíticos y que posteriormente tengamos esa convergencia entre la acción de antibióticos y antimicrobianos, justamente porque se pegan a diferentes sitios de las subunidades ribosomales, tanto de procariontes como eucariontes. Entonces, me parece que son como ideas quizá a mucha distancia del tiempo entre un evento y otro, pero que son, digamos, parte de este árbol que tú dices, ¿no? Tanto horizontal como vertical de la información. Sí. Entonces, por eso no es raro que al tomar un antibiótico, pues matemos a nuestras bacterias buenas, a nuestra microbiota, aparte del estreptococo beta hemolítico o alguna otra bacteria que esté por ahí dando lata. Sí. Digamos, esto es una evidencia actual de aquella ancestralidad, digamos, molecular o genética, ¿no? Sí. Así lo estoy percibiendo, para entenderlo, porque no es tan sencillo. Bien, yo con mucho gusto voy a leer los dos citas que tú has compartido. Sí. Me parece muy interesante, muy, muy interesante. Y luego, brincando ya al nivel celular, Ajá. ahorita tú nos planteas, bueno, la evolución genética, ¿no? O sea, la evolución de un código genético antes de la conformación de una célula, o sea, la necesidad de evolución metabólica, sí, evolución de un código, sí, también. Sí. No hay que pelearse, las dos cosas pueden haber ocurrido, seguro, ¿no? Más bien. Luego, cuando tienes al nivel celular, hay lo que podríamos llamar eventos evolutivos no necesariamente por modificaciones genéticas, que es la teoría endosimbiótica de la formación de las células eucariontes, ¿no? En donde una célula, otro organismo, por todos los mecanismos comensalismo, simbiosismo, etcétera, etcétera. Ajá. Y ahí no se requirió que esa célula o alguna de ellas tuviera un cambio genético, sino que hubo esta, vamos a llamarle colaboración o simbiosis, como perfectamente se le conoce, ¿no? También ahí, para algunos que confunden, porque alguna vez lo escuché, no necesariamente se requiere evolución genética para dar lugar a la vida. Bueno, si no entiendes el concepto de LUCA, o como nos estás ahorita explicando, pues eso está mal. Después sí, tal vez, ¿no? No requiere una célula un cambio genético, una mutación brutal para adquirir una mitocondria. Bueno, un procarionte que se incorpora a una célula, a un preeucito para ser una eucarionte ancestral. Ahí, pero inicialmente sí, y además los dos llegaron a ese momento por una evolución de su código genético y de su metabolismo, ¿no? Entonces, dime qué fue primero el huevo o la gallina en esta banalización de entender qué fue primero, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿El mundo de RNA? Pues el mundo del RNA es bastante plausible, pero no estoy segura si fue un mundo de RNA puro. Puro. O sea, pues si por ejemplo ya existía el código RNY, pues eso ya es péptidos, ribonucleoproteínas o ribonucleopéptidos, en dado caso. Entonces,
Creo que fue como que una conjunción, porque además, si solamente estamos pensando en lineal, creo yo, Sí, exacto. pues únicamente RNA y otros por otro lado. No, fue únicamente primero metabolismo. No, creo que además si se hubiese sido así, y hubiese tardado quizá mucho más la vida incluso. Sí, claro. Muy bien, Miriam. Pues Entonces, muchas felicidades, éxitos profesionales y en tu examen, que yo creo que ya tienes 2 artículos, ¿no? Para ya. hacer el requisito. Nada más les pongo Muy el de bien. de las lactamasas, que también me sorprendió. Nada más rápido para que vean que sí, Sí. ahí está. Ajá. Ahí está. Metalactamasas precámbricas. Oh, excelente. Entonces, no, yo cuando lo vi dije, oh, por Dios. Y ya y reconstruyeron, creo que ya experimentalmente Valeria Rizzo ya tiene Ajá. otro artículo del 18, donde Ajá. reconstruye ya el antepasado de estas betalactamasas, las precámbricas. Entonces está interesante. Bueno, muchas gracias. Pues, felicidades, ¿eh? Un gusto. Gracias. No, pues muchas gracias, Armando. Sí, parece que es el antepasado del antepasado del antepasado del antepasado, ¿no? Ya, Sí. ya estamos en el bit, Sí. no en el 0, sino en el -1, y así vamos a ir encontrando más, ¿no? Pero bueno, esto nos enriquece y Miriam, yo te quería preguntar, en tu secuenciación y en tus análisis de datos, yo me acuerdo de aquella computadora que armamos hace tiempo. Ahí, justo ahí se hace todo. Me imagino que esa tiene algún crédito en algunas de las cosas que nos has presentado hoy. Oh, ¿Qué sí. software utilizas para hacer este tipo de análisis, este tipo de comparaciones? ¿Y cómo vas descartando tus variables? No sé a qué te refieres con variables y pues es que digamos que el algoritmo Ujú. es bastante complejo en cuanto a que lleva bastantes pasitos. Por ejemplo, ah, para obtener el genoma, pues lo descargo del NCBI con protocolo FTP, lo descargo y justamente lo que hago es ir concatenando los, este, todos los genes, después con un programita que nos hizo un cuate que ya no está con nosotros, que se fue a la docencia, justamente lo que hace es comparar este genoma contra las proteínas del organismo. Y por ejemplo, también en otro programa que se utiliza es para limpiar precisamente el genoma ya con todos los genes concatenados uno tras otro, lo vamos limpiando para obtener únicamente los tripletes que deseamos. Ya después se meten a otros programas de predicción de estructura y finalmente, bueno, ese se usa con un software en línea de laboratorio de Shank Lab y ya al final pues se visualizan con Quimera. No sé Sí, si y con eso responda un poquito más no, sí, específico. es como tú lo llamas, es muy complejo, ¿no? Son bases de datos grandísimas. ¿Y qué ancho de banda tienes para manejar esto cuando lo haces para descargar bases de datos, por ejemplo? Ah, ¿Cómo que ancho de banda? Pues de Sí, internet. el ancho de banda de tu red para descargar estas bases de datos. Por ejemplo, el del NIH, cuando haces búsquedas ahí. 20 megas. Bueno, originalmente de hecho los descargué en el laboratorio, así que no sé el ancho de la banda de ancho de banda de la UNAM, pero luego aquí tuve que descargar en algunos organismos porque no sé por qué no los descargué bien y pues el ancho de banda de aquí son 20 megas. Sí se tarda un poquito, pero bueno, es que además yo no trabajo con tantísimas secuencias y realmente no,
se pueden obtener buenos trabajos de ahí porque, por ejemplo, agarramos 26 organismos, 13 bacterias, 13 arqueas, pero pues traté de que fueran filogenéticamente distantes, o sea, en el árbol, bastante dispersas, justamente para obtener más o menos un representante de cada una, y pues más o menos tarda como 2, 3 minutos. Que yo sé que para gente que se dedica ya con bases de datos bastante grandes, gente que se dedica bastante al data mining, por ejemplo, 2, 3 minutos es un exceso. Yo lo sé, pero pues por lo menos para mis fines sí me sirve. Igual los alineamientos, la lista de proteínas, por ejemplo, las hago en BLAST. Blast. Y pues sí, ese sí también tarda cada predicción, por ejemplo, para obtener todas las proteínas codificadas por RNY, por los extendido 1 y el 2, sí, más o menos unos de 3 a 5 minutos por cada una, por cada genoma, por cada organismo. Entonces sí es un poquito de talacha y de tiempo. Pero bueno. No, sí, a eso me refería. A eso me refería, a eso que me contestas. Yo te voy a buscar después para algunas asesorías o Sí, algunas claro. cosillas ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Parece que no. No, parece que ya todos somos expertos en teoría evolutiva, ¿no? Pues muchas gracias, Gracias a ustedes. por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Si quieren, encendemos las cámaras y nos tomamos una foto grupal. No se puede, dice que tú detuviste el video. ¿Sí? Sí. Qué grosero. Perdón. Sí, la verdad. A ver, ¿quién más? A ver. Angie, Ayesha. A ver, bueno, vamos a tomar nuestra cámara y vamos a tomar la foto. Una foto, grupal. Una foto grupal, Grupal. ¿no? Está bien. A ver, 1, 2, 3. Ah, otro integrante, vamos a volver a tomarla. Pues aquí está, vamos a ver si. ¿Listo? Listos. Listos, pues muchas gracias, Miriam, otra vez por Gracias a tu ustedes. entusiasmo. Vale la pena destacar que pues Miriam nos buscó para presentarnos esto que está haciendo y pues de lo cual te agradecemos mucho, Miriam. Gracias. Y también pues les platico que ya estamos llegando a más de 2,000 personas, igual por Facebook Live, entonces pues ahí va, el proyecto va creciendo y pues muchas gracias a todos por su presencia y por su entusiasmo para hacer que esto sea viable, ¿no? Muchas gracias otra vez Miriam, Armando, otra Miriam, Azu, Abril, Ayesha, Angie, por ahí se fue, Rafael, Cuevas, Antonina, y por ahí hay un nombre que no sé quién sea, M4SS4458. Ha de ser el modelo de algo del equipo, creo. Después se los digo en binario, va a ser más largo, ¿no? El modelo del celular. Sí, ¿no? Pues un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, vamos a tener otra sesión con la doctora María Guadalupe Cordero, que nos va a hablar de música y planetas, ¿no? Órale. Entonces, Excelente.
pues nos vemos por aquí. Vamos a meter un Muy bien. poquito también de cultura musical y otras cosas. Vamos a ir variando. Excelente. Muchas gracias a todos y Estén muy bien. tengan buena Se tarde. mantengan Un fuerte sanos. abrazo. Manténganse sanos. Un abrazo, Angie. Hasta luego. Miriam, Bye, gracias. gracias otra vez. A ustedes. Gracias también en Facebook Live para quienes nos están siguiendo por ahí, y gracias en la cabina que está Rodrigo Gudiño, apoyando el proyecto también, y pues el Like. logotipo de la caravana de la ciencia que lo hizo Camila, mi hija también, Camila Gudiño, que también está apoyando el proyecto y que por cierto es su cumpleaños el 1 de agosto. ¡Felicidades! Entonces, aprovecho para abrazar a Cami. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Larga vida a todos. Bye. Bye.